licenciada presente. Nosotros somos el grupo 4. Nuestro tema es sobre la extensión de las obligaciones. Nuestro grupo está conformado por Carla Mariela Lajún, Sandra Karina Ardón, Jaylee Giseli Ramírez, Julio César Aragón, María Leticia Bosch, Jocelyn Saray Pérez, Jonathan Ardani López, Miley Violeta Pinto, Pedro David Pais. La extensión de las obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Tal y como lo establece nuestro Código Civil, se conoce como modo de extensión de obligaciones la compensación, la anulación, la remisión, la confusión y la prescripción infinitiva. Tiene en común que en ninguno de ellos se efectúa el cumplimiento o pago. La extensión de las obligaciones se refiere a los actos jurídicos que produce la liberación del obligado de la obligación contraria. Normalmente la liberación del obligado tiene lugar al extinguirse la obligación. Es por ello que se toma en cuenta como modo de extinguir las obligaciones. Son las más conocidas como causa de extensión de las obligaciones, dado que fija el fin del vínculo obligacional. Sin duda, la más habitual y utilizada a menudo en el pago o cumplimiento. Les daré a conocer sobre las posibles causas de la extinción de las obligaciones. ¿Quién puede pagar? El deudor no es el único que puede extinguir la deuda mediante el pago. Existen las posibilidades de que un tercero realice el pago, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. También hallamos obligaciones específicas en que solo el deudor puede abonar. ¿A quién se puede pagar? Se puede realizar el abono al acreedor y también al representante del mismo. Obviamente, como representante está el procurador o titor, aunque también existen otros representantes. ¿Dónde se puede pagar? Si no se ha establecido nada, lo normal es en el domicilio del deudor. ¿Cuándo se puede pagar? Si se ha comprometido a un tiempo para cumplir el pago, hay que seguirlo. En caso contrario, el acreedor puede reclamar la deuda en cualquier momento. ¿Cómo se puede pagar? Se trata de satisfacer lo debido. Pérdida de la cosa debida. Es una causa de extinción de las obligaciones en las que el deudor se compromete a dar algo en concreto. Se pierde la eficacia en el momento en el que la cosa objeto de la obligación de dar se pierde. Eso sí, siempre que se puede imputar la pérdida al deudor. En nuestro Código Civil, en el artículo 1182, se establece lo siguiente: quedará extinguida la obligación que consiste en entregar una cosa determinada cuando ésta se pierde o se destruye sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora. Las formas de extinción de las obligaciones que existen y en qué consiste. Como número 1 tenemos la solución o pago efectivo. Es hacer efectivo el pago de los que se debe o se lleve a cabo la obligación de dar. La novación es cuando se constituye la obligación inicial por otra. La inicial se extingue y surge con una nueva obligación. La remisión o condonación consiste en el perdón que se hace al acreedor y la deuda que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. Compensación. Esta figura se representa cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se debe cosas mutuamente. Confusión. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades del acreedor y deudor, pues una persona no puede tener la obligación a sí misma. Pérdida de la cosa. Eh, como su nombre lo indica, ocurre cuando la cosa que se debe, el cuerpo, cierto, se constituye, deja de estar en el comercio, se desaparece y se desconoce si existe. En este evento hay que tener en cuenta si fue culpa del deudor que eso sucediera. En este caso la obligación sigue vigente, aunque el objeto de la misma cambie y puede configurarse en algún tipo de indemnización de los
perjuicios que puedan sufrir al acreedor. Les dejo con mi compañera Carla, que se les seguirá con nuestro tema. Buenas tardes, compañeros y licenciada presente. Hoy vamos a hablar respecto a lo que es la compensación. Comencemos por decir que la compensación es un modo de extinción de las obligaciones que se va a producir por una mutua neutralización de dos obligaciones que se va a dar. Tenemos hoy en día una definición legal de la compensación en nuestro artículo 1469 de nuestro Código Civil, que nos establece que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una u otra deuda. También tenemos la que está contemplada en la definición de sus efectos, porque el artículo continúa diciéndonos que la compensación extingue con la fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor y desde el tiempo que ambas comenzaron a coexistir. En condiciones de ser compensables de esta manera, entendemos que la compensación lo que va a hacer es neutralizar o extinguir justamente con la fuerza del pago de dos obligaciones. En el caso que suceda que estas obligaciones tienen como sujetos a las mismas personas, pero en calidad invertidas. ¿Cómo funciona esto de la compensación? En caso, en este caso ponemos a Juan y a otra persona, en este caso pondremos a María, que en el marco de la obligación Juan va a tener el rol de deudor y María va a tener el rol de acreedor. Sin perjuicio de ello, en otra situación diferente, María va a tener el rol de deudor y Juan va a tener el rol de acreedores. Es decir, hay dos personas y dos obligaciones, pero las cuales esas dos personas tienen los roles invertidos. En una es deudor y en la otra es acreedor, y viceversa. Así que esta situación extinguen con fuerza de pago ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Aquí es importante distinguir también que cuando hablamos de confusión, lo que sucedía era que una misma persona y una misma obligación asumían los errores. Acá estamos partiendo de la base de que tenemos dos personas distintas y dos obligaciones distintas. Por eso su medio de extinción de las obligaciones es que debemos identificar y no confundir con la confusión. El término compensación, toda la doctrina nos explica que viene de una palabra latina que es la compensatio. También ha adquirido otras misiones, por ejemplo, la define como la neutralización de dos obligaciones recíprocas, pero hoy en día lo estudiamos como un medio de extinción de las obligaciones. Por concepto de obligación, como es extinción de las obligaciones, podemos decir que claramente es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre las personas, que evita un doble pago entre estas dos personas. Tienen cavidad siempre que cada una de dichas personas es a la vez acreedora y deudora de la otra, y en casos de géneros iguales y por ello fungibles o intercambiables entre sí, es decir, que se da cuando dos personas son deudoras entre ellas mismas. En cuanto a la clasificación de la compensación, tenemos regulado en que son tres tipos de compensación, que sería compensación convencional, legal y judicial. En la compensación legal es aquella que opera por ministerio de la obligación, aún sin mediación de consentimiento y conocimiento de los deudores, es decir, el deudor y el acreedor. Por ejemplo, en el caso de anulación, resolución o rescisión de un contrato, si ambas partes han percibido frutos o productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad y de esta fecha serán restituibles. Por compensación convencional se dice que tiene lugar cuando la legal no puede actuar como facultad de alguna de las condiciones requeridas por ella, por las partes estando legitimadas. Para hacerlo conviene en compensar, se podría decir también que es un acuerdo de voluntades, cuyo propósito es la extinción total o parcial de las obligaciones recíprocas
su fundamento radica en que de conformidad con el artículo 1517 del Código Civil, una de las finalidades del contrato puede ser la extinción de las obligaciones. Y en cuanto a la compensación judicial, se da cuando el deudor demandado no puede proponerle a una excepción de compensación por faltarle a su crédito contra la altura alguna de condición para el efecto. Formula demanda de reconvención contra dicho autor y el juez, al encontrar procedentes las encontradas pretensiones de las partes, decreta en su fallo la compensación. También podríamos decir que es la que declara el juez en la sentencia que finaliza el proceso. Constituye un medio de defensa procesal y puesto que no puede el juez aplicar de oficio, sino que corresponde al demandado invocarla con carácter de excepción perentoria. Esto se encuentra regulado en nuestro artículo 118 en el segundo párrafo del Código Civil y Mercantil. Así pues, en esta exposición continuamos estudiando los efectos y los requisitos de la compensación legal. Seguimos con los requisitos de la compensación legal. Primero tenemos que las dos partes sean recíprocas deudoras, es decir, que las obligaciones que sean recíprocas entre las dos partes y que existan deudas entre ellos para que asimismo puedan extinguirse. Que ambas deudas sean en dinero o fungibles o indeterminadas. También tenemos otro requisito, que las deudas o a compensar sean exigibles, y esta diferencia, que la obligación no presente duda alguna a que sea cierta y que no esté sujeta a condiciones o a plazos suspensivos. También tenemos lo que son los efectos de la compensación legal. Tenemos primero que ambas deudas se extinguen con la concurrencia de sus valores. Segundo, el elemento accesorio de cada obligación o objeto de compensación también son compensados, tal es el caso de los intereses, garantías, entre otros. Sin embargo, si el valor de las obligaciones son distintos, extinguen los elementos accesorios con crédito menor. Tercero, que la compensación interrumpe civilmente la prescripción del crédito de menor valor y en la parte compensada del mayor valor. Y en cuanto existen muchas deudas a compensar, deberán aplicarse lo dispuesto en la imputación al pago conforme a lo del Código Civil. En cuanto a la utilidad, la doctrina nos indica que la compensación es útil para evitar el desplazamiento innecesario de dinero o de cosas fungibles, según fuera el caso, con la cual se evitan gastos y riesgos, también para prevenir pérdidas por insolvencia de uno de los deudores. En efecto, sería absurdo que uno de los deudores pague íntegra su deuda y cuando cobre su acreeduría, el otro se encuentre con que está insolvente. Si por el contrario se aplica la compensación y él fuera el acreedor de la cuenta mayor, él, él menos perdería solo la diferencia. También tenemos sus efectos jurídicos, la extinción total o parcial de las obligaciones, tanto lo principal como las accesorias, se produce de conformidad en el artículo 1471 del Código Civil, no desde la fecha en que se celebra o decreta la compensación, sino desde el día de la coacción de las obligaciones. También tenemos los casos en los que no procede la compensación. Esto se encuentra regulado en nuestro Código Civil en su artículo 1473, que nos indica que la compensación no procede por ejemplo, en la demanda sobre la restitución de un despojo, en la demanda sobre la restitución de un depósito y también en lo que se debe por alimentos presentes. En la demanda sobre la restitución de un despojo, constituye un acto ilícito. Por consiguiente, no puede el despojante, a quien se le requiere judicialmente la devolución del objeto, la seguridad del contrato del depósito radica en la certeza de que el depositario devolverá la cosa depositada cuando lo pida. El depositante, la persona en cuyo favor constituyó el depósito o cuando lo ordene el juez. En lo que se debe de alimentos presentes, el alimentista demanda el pago de alimentos presentes. El alimento los debe pagar sin demora.
por lo importante y perentoriedad de la manera que compete. Los dejo con mi compañero Pedro Dávila, que les dará algunos ejemplos de lo que es la compensación. Gracias, Carla. Bien, como mencionaba Carla, la compensación es el modo de extinción de las obligaciones cuando dos sujetos tienen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. En el primer ejemplo, tenemos a Juanito y Chonita que salen a comer y al cine. Se van a almorzar a Pollo Campero. Juanito paga la cuenta que salió en 100 quetzales. Chonita le dice que le pagará después. En ese momento, Chonita se convierte en deudora y Juanito en acreedor. Luego, al ir al cine, compran las entradas de un mini combo de Poporópolis. Chonita paga 100 quetzales por todo. Entonces Juanito le dice que le pagará después. En ese momento, Juanito se convierte en deudor y Chonita en acreedora. Al llegar a la casa, hacen cuentas de lo gastado, se dan cuenta que ambos se deben 100 quetzales, es decir, que ambos sujetos son acreedores y deudores recíprocamente, por lo que se compensa la obligación quedando extinta la misma. En el segundo ejemplo, yo trabajé en una tienda de venta de repuestos de motocicleta, venta al mayoreo. En esta tienda los clientes hacen el pedido y depositan a la cuenta de la empresa, pero en ocasiones no está disponible los productos que solicitan los clientes, pero el pago ya está realizado, entonces el saldo queda a favor del cliente. En este caso el cliente se convierte en acreedor y la tienda en deudora. A los días normalmente el cliente realiza otra compra, pero ya no la paga por el saldo que tiene a favor, pero por el momento el cliente debe el producto, entonces se convierte en deudor y la tienda en acreedora. Luego se realiza la compensación del saldo a favor del cliente y la deuda de la segunda compra del cliente. En este caso, tanto el cliente como la tienda son deudores y acreedores recíprocamente y se extingue la obligación al realizar la compensación. Ahora los dejo con mi compañera Jaylee. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi tema es acerca de la innovación. ¿Qué es la innovación? Es un modo de extinguir las obligaciones. Hablaremos un poco de concepto, de modo, requisitos y los efectos de la misma. Nos dice el concepto que la innovación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual por tanto queda extinguida. Hablando de los modos, hablamos por el objeto. Es aquella que se configura cuando el deudor con sentimiento del acreedor cumple la obligación con una prestación distinta a la debida, ya sea la misma clase o de diferente clase. Se sustituye una nueva obligación por otra, sin cambiar el deudor y sin cambiar el acreedor. Por la causa. Cuando se sustituye una obligación por otra y se cambia la causa que le dio origen por otra, por lo que en este caso se excluyen los efectos del contrato que le dio nacimiento a la obligación sustituida. Cuando hablamos por el sujeto, es aquella innovación en la que se sustituye a uno de los sujetos al acto jurídico y como consecuencia de ello se sustituye una obligación por otra. Encontramos también al deudor y al acreedor. Por el deudor es aquella clase en la que se sustituye el deudor de la obligación. En este modo de innovación siempre se requeriría el consentimiento del acreedor, ya que la innovación puede darse a voluntad del deudor antiguo, sin consentimiento, de este, es decir, cuando existe la voluntad del deudor se configura una delegación. Hablando un poquito del acreedor, nos dice que es cuando se configura la novación, cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor la obligación debida. En este caso debe mediar el consentimiento del acreedor. De no ser así, se configuraría a otra figura jurídica, como la cesión de créditos o el pago por subrogación convencional. Requisitos de la innovación. Hay existencia de dos obligaciones sucesivas. Implica que las obligaciones que son objeto de innovación deben cumplir con las condiciones de existencia y sustituir al mismo tiempo. En cuanto a validez de la causa de ambas obligaciones, las obligaciones tienen por objeto de innovación que deben ser validadas, es decir, que el acto que las contiene no adolezca de vicio alguno.
Hablando un poco entre diferencia entre ambas obligaciones, podemos decir que la novación requiere que haya una sustitución de una obligación por otra, lo que implica que éstas deben ser diferentes y por tanto extinguir la anterior obligación por una nueva. Intención de novar. Es importante que el acto de novación de las partes declaren su intención de novar, ya que si no expresa se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que posteriormente no se opusiere a ella, subsistiendo en esta parte los privilegios y cauciones de la primera, siempre y cuando podemos basarnos legalmente en los artículos de nuestro Código Civil guatemalteco 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487 y 1488. El tiempo con mi compañero Jonathan López, quien dará algunos ejemplos de la innovación. Buenas noches, mi nombre es Jonathan López. Pues como anteriormente dijo mi compañera, novación implica que las partes modifican de mutuo acuerdo la obligación originalmente pactada. Esto quiere decir que novación, en pocas palabras, es de que es la extinción de una obligación por el surgimiento de una nueva. Un claro ejemplo de esto es que yo contrato a Juan para que lave mi carro el día domingo, pero siempre de mutuo acuerdo llegamos a que ya no va a lavar mi carro el día domingo, sino que me va a cortar césped el día sábado. Otro claro ejemplo sería que yo quiero hacer un contrato de compraventa, pero siempre de mutuo acuerdo, yo con la otra persona y termino haciendo un contrato de arrendamiento. En ambos casos se puede ver que una extensión, que una obligación es extinta por otra. Gracias. Dejo el tiempo a mi compañero Julio. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Ahora vamos a hablar el tema de lo que es remisión o condonación y vamos a dar una definición. La condonación total o parcial de una deuda es la liberación de la prestación. Se le conoce también como condonación y consiste en el perdón de una deuda otorgada expresamente por el acreedor y aceptada por el deudor. De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo favor a un tercero, puede también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo del vínculo obligatorio. Ahora, si nosotros nos vamos a una definición más concreta como es la doctrinal, podemos decir que es de la misma manera en que un titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor de un tercero. Puede también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo del vínculo obligatorio. Esto quiere decir que el acreedor puede perdonar al obligado de la obligación que tiene a su favor, remitiéndole y condonándole la deuda. O sea que podemos decir que esta es una facultad exclusiva del sujeto activo acreedor a formar parte, como una forma de pago o cancelación, algo inexplicable para el beneficio de lo que es la remisión y la condonación. Eso lo podemos ver en lo que es en la ley civil o en el Código Civil de Guatemala. Como requisito para que se dé la condonación de la deuda, que ésta sea aceptada por el deudor, pero en todo caso, si el deudor no aceptara el perdón de la deuda que le hace a su acreedor y si se extinguen las obligaciones de los fiadores, los cuales quiera en otras garantías, y esto lo podemos ver en el artículo 1489 de nuestro Código Civil. Puede también perdonarse la deuda solamente a uno de los fiadores simples, pero en este caso no se extingue la obligación del deudor ni de la de los demás fiadores, sino solamente a los que afecta, sino que solamente al fiador que es perdonado. Igual incurre cuando la condonación se hace solo en una de los deudores, simplemente mancomunados, pues en este caso solamente se extingue la obligación del deudor que fue perdonado, y esto lo podemos ver nosotros en el artículo 1491 del Código Civil. Ocurre también en estos casos cuando la obligación está garantizada con una prenda.
se presume la remisión de la obligación accesoria cuando la cosa ignorada después de ser entregada al acreedor se halle en poder del deudor, salvo se pruebe lo contrario. La remisión no necesita una manifestación alguna, sino únicamente el convenio expreso de los interesados, de ahí que la naturaleza sea eminentemente contractual. Esta puede ser total o parcial. En este último caso se le denomina también quita o quitamiento. En unos momentos vamos a definir esos términos. A ello se refiere indudablemente el artículo 190 literal J de la ley del organismo judicial cuando indica que el mandatario necesita autorización expresa del mandante para conceder quitas. La remisión implica un desprendimiento de una parte del patrimonio del acreedor en el del acreedor en el monto de la acreeduría a favor del deudor. Por lo tanto, el acreedor tiene que tener esa capacidad y esa solvencia para poder desprenderse de algún bien o en otro caso en forma de dinero. La remisión también la podemos formalizar y es lo más frecuente y ordinario en un solo acto en el cual comparezca el acreedor y el deudor, pero también puede concederla el acreedor únicamente y el deudor aceptarla posteriormente en un acto separado. En este último caso, mientras no haya sido aceptada por el deudor, la declaración de voluntad del acreedor tipifica una oferta del contrato, es decir, un negocio jurídico unilateral. Podemos ver también lo que es la aceptación en un acto separado. La aceptación en un acto separado debe formalizarse en el deudor y notificarla al acreedor en una forma análoga. La aceptación en acto separado de la donación entre vivos en forma y establecida por los artículos 1857 y 1858 de nuestro Código Civil. Estando conscientes que el donatario puede aceptar el momento de la donación en acto separado sin aceptar con posterioridad para que el contrato quede en perfecto. Debe notificar la aceptación el donante en forma auténtica. Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede sin embargo aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Si muere el donatario antes de aceptar la donación, este queda sin efecto y sus herederos no podrán pedir un donante. También podemos ver lo que es la remisión expresa con los requisitos que la ley exige para la constitución de la obligación que está condonada. El único caso de remisión presunta que admite el Código Civil está en el artículo 1494 que dice así: se presenta remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada después de ser entregada al acreedor se hallara en el poder del deudor, salvo sea una prueba de lo contrario. Ahora, si la remisión la hace el acreedor en su testamento al fallecer, sin ser reconocida la validez de su disposición de la última voluntad, la remisión tipificará lo que en doctrina se conoce como legado de remisión o legado liberatorio. En el artículo 1007 del Código Civil establece al respecto que el legado de un crédito contra un tercero o el perdón o liberación de una deuda del legatario solo sufrirá efectos en parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador, y eso lo podemos encontrar en los artículos 1489 al 1494. Ahora, cuando nosotros hablamos de la quita o quitamiento, es básicamente la reducción del dinero de uno que debe. En este caso podemos decir que a la persona se le pueden deber, por ejemplo, el acreedor le presta 500 quetzales a una persona, pero la otra persona no puede pagar los intereses. Entonces viene el acreedor y le dice:
que solo le pague el capital más no los intereses. Ahora cuando hablamos nosotros de pignorar, esto quiere decir que es dejar algo en prenda y que esto sirve para garantizar la devolución de un préstamo o el cumplimiento de las otras deudas. Ahora le dejo el tiempo a mi compañera María Leticia para que ella exponga unos ejemplos. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Los ejemplos son los siguientes. Ángel le prestó 10,000 quetzales a Mónica, ambos son amigos y ella le dijo que le iba a estar pagando los abonos en los siguientes meses. Ángel tiene un accidente automovilístico un mes después y llega al hospital. Mónica, quien es médico, le salva la vida a Ángel y pasando el tiempo, Ángel le dice a Mónica que ella ya no le debe nada, ya que ella le salvó la vida. Por lo tanto, la deuda se extingue en el momento que Ángel le dice a Mónica que ya no le debe nada. El siguiente ejemplo es: Elena le prestó 5,000 quetzales a su vecina Telma, ya que ella en ese momento no contaba con sueldo, ya que aún empezaba a trabajar en un hospital. Ella le dijo a Telma que le iba a estar dando abonos de 500 quetzales en los siguientes meses. Pasan los meses y Elena no le es posible dar los abonos, ya que aún no cuenta con su sueldo. Telma entiende la situación de Elena y no le exige los pagos. Entonces, en Año Nuevo, el hijo de Telma, tiene un accidente en moto. Esa misma noche llegan y Elena es la que está atendiendo. Ella es médico y ella atiende al hijo de Telma. Después de Año Nuevo, Elena finalmente tiene su sueldo, así que ella va hacia Telma y le dice que le va a estar dando los abonos de los meses pasados. Telma le dice que ella ya no le debe nada y que aunque sea le paguen solo 10,000 quetzales, ya que ella le salvó la vida a su hijo, por lo tanto la deuda de Elena quedó extinta en el momento que Telma le indicó que ya no le debe nada. A continuación los dejo con Miley y su tema la confusión. Buenas tardes, compañeros y licenciada. A mí me toca hablar acerca de la confusión. Se dice que la confusión es su modo de extinguir las obligaciones que sucede cuando ocurren las cualidades entre un acreedor y un deudor en una sola persona. También podemos decir que esta se presenta cuando el deudor incorpora su patrimonio en su crédito y a su cargo, o cuando el acreedor adquiere el débito a su favor. También se puede decir que cuando se confunden en una persona con el acreedor pasivo y el sujeto activo. La obligación se extingue cuando estos dos pueden ser deudores y acreedores al mismo tiempo. También la confusión se produce a consecuencia de una adquisición de crédito por acto entre vivos. La reunión de las calidades de acreedor y el deudor en una misma persona dentro de una misma obligación, la consecuencia necesaria de imposibilidad conceptual y la jurídica de una obligación que subsista. No hay dos personas diversas ligadas a un mismo vínculo. La extinción de los derechos de crédito y confusión. Nuestro Código Civil define la confusión en nuestros artículos 1495, que establece que la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor y el deudor extingue la obligación. La confusión se encuentra regulada del cuerpo legal del 1495 al 1500. En el artículo 1495, la reunión de una persona jurídica de calidad de acreedores y deudor extingue la obligación. Artículo 1496. Si por cualquier causa el acto que originó la confusión se anulare o presidiere, se establece una situación primitiva, con todos los privilegios, garantías y accesorias sin perjuicio a una tercera y buena fe. En nuestro artículo 1497, la confusión que se verifica que el deudor principal aprovecha a asociadores. Artículo 1498. La confusión que se verifica de la persona del fiador no extingue la obligación, mancomunados y quedan libres de los demás, sino de las partes que corresponde a un codeudor.
En nuestro artículo 1500, los créditos y deudas de un heredero no hayan sido instituidos a título universal, no confunden de las deudas y créditos hereditarios. Los requisitos y efectos de la confusión serían: esta ocurre cuando tras el nacimiento de una relación jurídica eh, obligatoria de una transmisión de obligaciones, sea por mortis causa o inter vivos, mediante la cual una persona queda simultáneamente como acreedora y deudora de la misma prestación. También tiene como efecto la extinción de la obligación principalmente por sus accesorios. La confusión puede ser total o parcialmente. En los casos deudores solidarios, la confusión solo extinguirá la cuota del deudor, confundiendo en el caso de acreedor. Puede dirigirse contra los deudores restantes por las cuotas faltantes. Le dejo el tiempo a mi compañera Jocelyn, que ella le dará ejemplos acerca de la confusión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para que quede más claro el tema de la confusión, voy a dar unos ejemplos. Si el fiador compra el crédito que está afianzando, la fianza desaparece y él se convierte en acreedor y deudor. Como bien dijo mi compañera, la confusión concurre en una misma persona, adquiere la calidad de acreedor y deudor respecto a una misma obligación. Otro ejemplo sería: yo hago una rifa con 10 boletos, vendo 9 y el último no lo logro vender y me lo quedo. Resulta que el boleto que yo me quedé es el ganador, entonces yo soy acreedor a recibir el premio, pero también soy deudor porque lo tengo que entregar. Entonces aquí hay confusión porque soy acreedor y también soy deudor. Les dejo el tiempo con mi compañera Karina. Gracias, Jocelyn. Muy bien, compañeros. El día de hoy, buenas tardes primero que nada, licenciada y compañeros. Voy a hablarles respecto a la prescripción extintiva, la cual encontramos en el artículo 1501 de nuestro Código Civil. El transcurso del tiempo ha sido y es una circunstancia que produce diversos y determinantes efectos jurídicos. Tiene relevancia, por ejemplo, en el cómputo legal de la gestación, en el paso en la minoría a la mayoría de edad, en la declaración de muerte presunta, en la aptitud de un menor de edad para celebrar personal y válidamente algunos actos, en la separación de cuerpos como causal de divorcio, en los términos y plazos contractuales legales, etc. Vemos también entonces una definición de lo que es la prescripción extintiva, la cual dice que es la pérdida de la coercibilidad de la obligación causada por el transcurso íntegro del tiempo, establecido en la ley, sin que el deudor ni el acreedor hayan ejecutado acto alguno que pudiera interrumpir jurídicamente el cómputo de dicho tiempo. Es decir, a la inactividad del acreedor también debe sumarse la circunstancia de que tampoco el deudor asumió actitud alguna que implique reconocimiento de la deuda. La prescripción extintiva provoca la desaparición de un derecho real o de crédito o de una acción y se basa en un dato puramente negativo, como es el no ejercicio de su derecho por el titular del mismo. En este caso, la prescripción podrá interponerse como excepción. Al presentar la excepción perentoria de la prescripción, recordemos que una excepción perentoria tiene por finalidad afectar al fondo de la cuestión deducida, buscando que se dicte una sentencia que desestime la pretensión procesal. Entonces, el acreedor está perdiendo un derecho subjetivo material que le corresponde por haber dejado pasar el tiempo señalado por la ley para hacer uso de su acción. Se está extinguiendo su derecho a reclamar la prestación debida ante la autoridad administrativa u órgano jurisdiccional competente y el deudor se estaría liberando entonces de su obligación. Los elementos indispensables para que se tipifique la prescripción extintiva, negativa o liberatoria son: A, la existencia de una obligación válida pendiente de cumplimiento; B, el transcurso del plazo íntegro establecido por la ley como indispensable para que pueda consumarse la prescripción, salvo que la ley señale plazo específico. Las obligaciones prescriben por el transcurso de 5 años, que se cuentan en las obligaciones activas o positivas a partir del día en que la obligación
según la teoría de la acción nata, denominada así porque inicia el cómputo del tiempo a partir de que nació el derecho de cobro del acreedor, y en las pasivas o negativas a partir del día en que el deudor infringió su deber de abstención. Esto lo dice la teoría de la lesión del derecho. Inciso C. La inexistencia de actos del deudor o del acreedor que puedan interrumpir el cómputo del plazo de prescripción. Y D. La sentencia o auto judicial firme que, resolviendo acción o excepción ejercitada por el deudor, declare prescrita la obligación. La naturaleza jurídica de la prescripción. Varias son las doctrinas que tratan de encontrar el fundamento, la razón esencial, el porqué de la prescripción prescriptiva, negativa o liberatoria. Y entre estas tenemos la teoría de la remisión tácita, la sanción a la negligencia del acreedor, el interés colectivo. La teoría de la remisión tácita dice que por una parte son frecuentes los casos que acreedores que demandan el pago después de transcurrido el periodo de la prescripción, lo cual demuestra que no han perdonado tácitamente la deuda. Y por otra, porque salvo un caso legalmente previsto, la regla general es que la remisión debe ser expresamente concedida por el acreedor al deudor. La sanción a la negligencia del acreedor. Es cierto que incurre en negligencia el acreedor que no ejercita durante el plazo legal ningún acto que obtenga el pago o al menos conserve vigente la obligación. Pero también veamos que lo es que el deudor no ha sido durante el mismo plazo diligente en pagar su deuda, de manera que no sería equitativo sancionar la negligencia de uno y premiar la del otro. Del interés colectivo. Esta tesis dice que la extinción de las deudas por prescripción beneficia no solo al deudor, sino a la colectividad, puesto que si las deudas perdurasen indefinidamente se desalentaría la productividad de los bienes, es decir, el trabajo, el capital, la tierra, etc. Los efectos. Estos se producen a partir de que queda firme la resolución del juez, dictado por el ejercicio de una acción, es decir, de la demanda, o la interposición de una excepción por el deudor. Es decir, que a diferencia de la compensación, la novación, la remisión y la confusión, estas pueden configurarse por acuerdo de las partes y en tal caso extinguen ipso iure la obligación, la prescripción solo puede ser declarada por el juez competente. Dichos efectos son los siguientes. La obligación pierde su coercibilidad. Sin embargo, si el deudor la paga sin invocar prescripción, el pago es válido y no puede el deudor recuperarlo en forma alguna. Las personas impedidas de administrar sus bienes pueden reclamar contra sus representantes legales, cuyo dolo o negligencia hubiera sido causa de prescripción. La renuncia. Es renunciable siempre que quien renuncie esté actuando respecto de bienes propios, sea persona capaz y tenga libertad de disposición. Se entiende renunciada a la prescripción como renuncia tácita si el deudor confiesa deber sin alegar prescripción o si paga el todo o parte de la deuda. Dicha renuncia es irrevocable, es decir, no admite ninguna clase de arrepentimiento o retractación. La institución de orden público. La prescripción no es de interés limitado a cada deudor individualmente considerado. Constituye un derecho social, por consiguiente, si es de orden público, sería por las razones siguientes. Uno, que es irrenunciable al derecho de prescribir, el derecho a prescribir, perdón. Dos, que no se puede por convenio de los interesados modificar los plazos de prescripción que están establecidos por la ley. Tres, que no opera fuera del ámbito judicial. El deudor queda liberado hasta que está firme la resolución judicial que declare con lugar la acción o la excepción de prescripción. La suspensión no corre, es decir, no comienza a contarse el plazo para la prescripción y si ya se inició se detiene sin inutilizarse el tiempo ya transcurrido en los casos siguientes, en los casos contra menores y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. Sería el caso, por ejemplo, de un acreedor menor de edad cuyos padres fallecen. Durante el tiempo que este menor no tenga tutor legalmente designado, no corre tiempo alguno de prescripción a favor del deudor.
puesto que no había forma alguna en que el acreedor pudiese ejercitar sus derechos entre padres e hijos durante la patria potestad. Si el padre y la madre fueran deudores de su hijo menor de edad mientras no cumpla 18 años, no corre prescripción a favor de los deudores, por la sencilla razón de que correspondería a ellos, en su calidad de padres, ejercitar el derecho de cobro al acreedor, quien es su hijo. Se debe esperar para que se pueda computar el plazo para la prescripción, que el acreedor, que es el hijo, llegue a la mayoría de edad, puesto que a partir de esa edad él puede ejercitar y defender por sí mismo sus derechos. Entre menores incapacitados y sus tutores, mientras dure la tutela. La razón es idéntica al caso anterior. Entre copropietarios, mientras dure la indivisión. Debe entenderse, desde luego, en casos que un copropietario sea acreedor del otro u otros por algo directamente relacionado con la copropiedad, por ejemplo, por los impuestos del inmueble que pagó o por las reparaciones que él solo sufragó para impedir el deterioro de la cosa. Entre cónyuges, durante el matrimonio, y entre hombre y mujer durante la unión de hecho. Aquí se trata pues de cualquier tipo de obligación. Su fundamento solo puede ser de orden moral, puesto que si se pudiese liberar por prescripción, un cónyuge no ha pagado su deuda al otro. Esto seguramente repercutiría en forma negativa en el futuro de la relación matrimonial o marital. El cese. Cuando cesa la causa de suspensión, comienza o continúa corriendo el tiempo para la prescripción. En el segundo caso, sin utilizarse el periodo que ya había transcurrido. Las diferencias entre suspensión e interrupción de la prescripción. La suspensión ocurre, por imposibilidad del acreedor de ejecutar su acción de cobro o por razón de que existe alguna vinculación jurídica especial entre el deudor y el acreedor. Ahora la interrupción, esta se tipifica por algún acto del acreedor tendiente a la obtención del pago o por algún acto o declaración del deudor reconociendo expresa o tácitamente la deuda. Diferencia entre prescripción y caducidad. Prescribe la obligación en el sentido de que por inacción del acreedor y porque tampoco el deudor ha realizado algo que inutilice el tiempo transcurrido, cuya data alcanzó por lo menos el mínimo establecido por la ley. La coercibilidad de que inicialmente está dotada decae y la torna inexigible por vía coactiva, excepto desde luego que el deudor que ya ha obtenido el beneficio de quedar liberado por prescripción renuncia al derecho de invocarla a su favor. Cuando caduca la acción, es decir, el derecho de requerir coactivamente el cumplimiento de la obligación, si el acreedor no demanda judicialmente el pago antes de que transcurra el periodo que la ley le concede para hacerlo. Puig Peña dice que la caducidad es aquel instituto jurídico por virtud del cual, una vez expirado el plazo que o bien la ley o bien la voluntad de los particulares establece, no asignan a la acción, esa ya no puede ser ejercitable en modo alguno. Ahora, en la caducidad, el tiempo tiene un influjo decisivo y extintivo, pero actúa a modo de plazo únicamente, sin tener en cuenta la negligencia o imposibilidad del titular del derecho. Ahora bien, compañeros, pues voy a darles un ejemplo de lo que es la prescripción, pero en materia tributaria. Un ejemplo sería el que encontramos de prescripción en el artículo 47 de nuestro Código Tributario. Prescripción: el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas, exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. Entonces, vamos a ver cómo aplicarlo a lo que les voy a mostrar. En cuanto a impuestos, en Guatemala los más importantes por mencionar serían el IVA, el cual su pago es mensual, el ISO, su pago es trimestral, y el ISR, su pago es anual. Entonces, como ejemplo voy a tomar el tema del impuesto del ISR. ¿Cómo se calcularía los 4 años de prescripción en el caso del impuesto del ISR, que su pago es anual? Lo haríamos de esta manera. El impuesto sobre la renta tiene un periodo anual que se vence el 31 de marzo de cada año. Esta es
la fecha de presentación de la declaración anual de dicho impuesto. Para calcular esa prescripción la vamos a tomar a partir del 1 de abril del año 2018. La declaración se venció el 31 de marzo del 2019. Entonces, y el 1 de abril de este año empiezan a correr los 4 años. Entonces el primer año se vence el 31 de marzo de 2020, 2021, 2022 y 2023. Ahí estarían los 4 años. El 31 de marzo del 2023 se termina entonces el tiempo que la SAT tiene para revisar este periodo anual que estamos indicando sobre el impuesto sobre la renta. O sea, a partir del 1 de abril del año 2023, si la SAT no ha hecho auditoría, no ha nombrado y no tiene una resolución de ajustes que pudiera formular ese periodo, ya no va a tener derecho de hacerlo a partir de esa fecha. Entonces nosotros estaríamos tranquilos, ¿verdad? Como contribuyentes, si eso llegara a suceder para ese periodo anual. Igual para los periodos mensuales del IVA, pues habría que hacer la misma forma de cálculo si nosotros deseamos hacerlo para saber en cuánto tiempo pues va a prescribir la deuda si la SAT no actúa. Solo que ahí pues va a ser mensual y solo que tomando la fecha de vencimiento de la declaración que estemos en algún momento haciendo su compra. Y también en los casos de las declaraciones trimestrales, como anteriormente les indicaba. También es importante saber que si en caso de que nosotros como empresarios tengamos, por ejemplo, un impuesto pagado de más o un impuesto pagado en exceso, se tiene el derecho a solicitar también la devolución en 4 años. También si usted no la solicita en ese periodo de tiempo, también pierde el derecho a poderlo hacer. Entonces es bueno pues que sepamos que la prescripción aplica muchas veces pues en ambas vías, ¿verdad? Bueno, entonces para ejemplificar un poquito más, compañeros, vamos a presentarles un video corto respecto a algunos temas que ya la licenciada nos ha enseñado y también otros pues que el día de hoy los compañeros presentaron respecto a la extinción de obligaciones. Se los voy a compartir, voy a apagar mi audio para que no haya interferencia. Por favor, solo me indican si se ven a la hora, si se ve el video a la hora que yo lo muestro. Gracias. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a las obligaciones. De forma específica te voy a hablar sobre 5 medios para la extinción de las obligaciones, la forma en que ocurre esta extinción y ejemplos para que comprendas mejor cada una de estas figuras. Así que, comenzamos. Comencemos por recordar que las obligaciones son un vínculo jurídico entre dos o más personas que implica de una la exigencia sobre la otra una conducta de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, muchos de los conflictos legales que existen en tribunales es causado por el incumplimiento de obligaciones entre partes, y cuando se requiere conducir la defensa de la parte demandada en estos procesos, es importante conocer si la obligación que se encuentran exigiendo no se encuentra extinta, por lo que veremos las causas de extinción de las obligaciones más frecuentes. La primera causa de extinción de una obligación y ejemplo por excelencia es el pago. El pago, como causa de la extinción de una obligación, no se debe ver reducido a lo que comúnmente se conoce como la entrega de dinero de una persona a otra, puesto que jurídicamente el pago también se puede dar en obligaciones de hacer o de no hacer. Como ejemplo, un pago de una obligación de hacer puede ser la construcción de una determinada obra, mientras que el ejemplo del pago de una obligación de no hacer puede considerarse la tolerancia y acceso del acreedor para el uso de un bien del deudor. Dación en pago. La dación en pago implica que el acreedor recibirá una cosa distinta de la originalmente pactada para tener por extinta la obligación. Este tipo de extinción de obligaciones es usualmente a posteriori de un incumplimiento,
ya que se está sustituyendo lo originalmente pactado. Como ejemplo podemos tomar la deuda de que una persona pueda contraer con otra y que en lugar de realizar el pago en numerario, le entrega a este un automóvil para tener por extinta la deuda. Compensación. La compensación como causa de extinción de las obligaciones es una figura en la que implica que la figura del deudor y acreedor se reúnen de forma recíproca entre las partes. Esto, pese a que pueda llegar a parecer un poco probable, no es imposible. En la práctica se han llegado a tener casos en los que el incumplimiento de una obligación no se da solo por una de las partes, sino por ambas, ocasionando perjuicios para ambas partes, por lo que en algunos casos se puede dar que penas convencionales o intereses puedan ser aplicados a ambas partes y en su momento optarse por la compensación total o parcial atendiendo a cada caso concreto. Confusión. La confusión es otro fenómeno jurídico causante de extinguir obligaciones. Esta figura implica que la misma persona adquiere la calidad de acreedor y de deudor, figura que en iguales circunstancias, tal vez escuchándola, aparente que es poco probable que se ocasione. Sin embargo, podemos poner un ejemplo. Supongamos que Gabriela le demanda a su vecino la servidumbre de paso, por lo que la obligación del vecino de tolerar el paso de Gabriela se va a mantener vigente mientras ella viva en esa casa. Sin embargo, pasado un tiempo, su vecino le vende a Gabriela su inmueble, tras lo cual Gabriela se convierte en acreedor y deudor a la vez de una servidumbre de paso, misma que en el momento en que se autorice una fusión de predios puede llegar a quedar sin efectos. Novación. La novación implica que las partes modificarán de mutuo acuerdo la obligación originalmente pactada, por lo que en una novación se entiende que la obligación originalmente adquirida se extingue para dar paso a una nueva o un nuevo acuerdo de voluntades y por consiguiente una obligación distinta. En estos casos es muy importante que esta novación cuente con la formalidad de quedar plasmada por escrito para que sea evidente la extinción de la obligación previa. Es importante aclarar que estas no son todas las causas de extinción de las obligaciones. Sin embargo, para no hacer muy largo el video, vimos las más comunes. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por su atención, compañeros y licenciada. Esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra exposición. Gracias por su atención.